Saludos muchachos, voy a estar hablando sobre el tema 1 de la unidad 4, que es pared torácica, que corresponde al tórax. Y el día de hoy, ¿verdad? Los vamos a dividir en dos apartados de la clase. El primer apartado que corresponde a topografía de la pared torácica, articulaciones del segmento torácico, columna vertebral, costilla y esternón, y el resto lo vamos a desarrollar en un segundo apartado. El tórax, como pueden ver, forma parte de la porción superior del tronco, está unido, recordarán, mediante la cintura escapular a los miembros superiores y él alberga en su interior órganos de gran importancia, como son los pulmones, el corazón y los grandes vasos que emergen y llegan a él. Pueden ver aquí en esta visión anterior del tórax, esta es una visión posterior del tórax, vean cómo están los diferentes órganos ubicados en la profundidad de la superficie del tórax y es importante aquí que conozcamos la topografía de la pared torácica ya que nos sirve a nosotros como puntos de referencia para realizar diagnósticos, procedimientos médicos, quirúrgicos, etc. Esta línea que está acá corresponde a la línea media anterior que me divide en el tórax, es una línea vertical imaginaria que me divide el tórax en un hemitórax derecho y un hemitórax izquierdo. Vamos a tener otra línea vertical imaginaria, pero paralela a la anterior, que es la línea esternal que pasa por el borde lateral del esternón. Luego tenemos una línea que es la línea paraesternal, que se ubica más lateral a la anterior. Y luego tenemos la línea medio clavicular, que se llama así porque pasa por la parte media de la clavícula. Luego tenemos esta otra línea que pasa a nivel del pliegue axilar anterior, por lo que se denomina línea axilar anterior. En una visión posterior también tenemos estas líneas. Por ejemplo, la línea media posterior, que pasa a través de unas apófisis que están acá, que la vamos a ver más adelante, que son las apófisis espinosas. Luego tenemos la línea paravertebral, que pasa por el borde lateral de las vértebras. Luego tenemos la línea escapular, que pasa por el ángulo inferior de la escápula. Y luego tenemos la línea axilar posterior. Esta línea axilar posterior pasa por el pliegue axilar posterior. Hay otra línea axilar que no la vemos en la imagen, pero que está localizada entre la línea axilar anterior y la línea axilar posterior. ¿Por qué es importante conocer todo esto? Por ejemplo, aquí pueden ver en transparencia la escápula. El ángulo inferior de la escápula normalmente se ubica entre el sexto y séptimo arco costal. Ustedes al examinar o evaluar el paciente van a ver que o van a palpar el ángulo de la escápula. Ya usted sabe que ese espacio intercostal o ese arco costal que está allí corresponde al sexto o al séptimo arco costal. Entonces, existe un procedimiento que se llama toracocentesis, en donde se extrae líquido mediante una punción de la cavidad pleural en caso de que este tenga algún líquido patológico, por ejemplo. Uno de los sitios para realizar la toracocentesis es a este nivel. Nosotros ubicamos el borde inferior de la escápula, que se relaciona con el sexto espacio intercostal generalmente, descendemos un espacio y nos vamos a ubicar aproximadamente a nivel del octavo espacio intercostal. A ese nivel nosotros realizamos entonces este procedimiento que se llama toracocentesis. Vean la importancia de conocer la topografía de la pared torácica. En esta visión anterior podemos ver con mayor detalle los diferentes elementos que se ubican en la profundidad del tórax. Por ejemplo, vemos aquí la tetilla. La tetilla en el hombre normalmente se relaciona con el cuarto espacio intercostal con línea medio clavicular. Ven aquí la articulación externo clavicular y pueden ver que su profundidad se localiza en la bifurcación de esta arteria. Esta arteria que emerge del callado de la aorta es el tronco brachiocefálico. Aquí, a este nivel, se va a dividir o se va a bifurcar en la arteria subclavia y la arteria carótida primitiva. A su vez, a la derecha, pueden ver que se forma la vena cava superior. Esta vena cava superior generalmente se forma a nivel del segundo espacio o del segundo arco costal, con la línea esternal. Y vean aquí que se encuentra esta articulación, que es la articulación manubrio esternal, que también se conoce como ángulo de Lewis, que lateralmente se relaciona con el segundo arco costal. Y es un punto de referencia importantísimo para nosotros realizar entonces el conteo de los arcos costales de aquí hacia abajo. Otro punto de referencia importante es este que está acá, que corresponde al quinto espacio intercostal. Generalmente el quinto espacio intercostal con la línea medio clavicular se ubica el ápex del corazón, es decir, la punta del corazón, por así decirlo. De tal forma que a este nivel ustedes pueden visualizar en condiciones normales el latido cardíaco o el latido que produce el ápex.
Continuando, tenemos aquí la imagen de un paciente masculino donde pueden ver que presenta un traumatismo torácico penetrante, ¿verdad? Por arma blanca, lo más probable. Vean que si esto que está aquí es la tetilla, en el hombre, que se relaciona con el cuarto espacio intercostal, realizamos y contamos, bueno, este es el cuarto espacio intercostal, aquí debe estar el quinto arco costal y más abajo debe estar el quinto espacio intercostal. Por anatomía ya nosotros sabemos qué estructuras se pueden encontrar lesionadas a este nivel. Claro, dependiendo de la profundidad de la herida, del trayecto del mismo, y vean que a su vez guarda relación con la línea axilar anterior. En esta otra imagen vemos un paciente que presenta múltiples áreas de equimosis, presenta hematoma, presenta una herida a este nivel. Si nosotros vemos y nos ubicamos, aquí se encuentra aproximadamente el ángulo de luz. Por lo tanto, aquí debe estar el segundo arco costal y esto debe estar localizado a nivel del segundo espacio intercostal aproximadamente con la línea medioclavicular. Vean que el paciente está portando esto que se llama tubo de tórax, que significa que el paciente le realizaron un procedimiento que se llama toracotomía mínima, que es la apertura del tórax a través de un pequeño abordaje y que la finalidad en este caso es extraer esto que está acá, que es sangre. Cuando el tórax o la cavidad pleural, mejor dicho, se llena de sangre o acumula sangre por una lesión, se conoce como hemotórax. Cuando hay presencia de aire en la cavidad pleural, se conoce como neumotórax. Y en ocasiones puede haber una combinación de aire y sangre, lo que se conoce como hemoneumotórax. Para nosotros ubicar esto es importantísimo entonces conocer lo que es la anatomía topográfica. Esto es una visión posterior donde pueden ver un paciente con un traumatismo torácico penetrante a nivel de la línea media posterior por arma blanca y que el paciente presentaba salida de LCR. Si nosotros nos ubicamos aquí, ya sospechamos entonces de que el paciente tiene una lesión vertebral asociada a su vez también una lesión medular. Este es un traumatismo torácico penetrante mucho más severo que los anteriores. Vean que hay exposición no solamente de los planos musculares, sino que también hay exposición de las vísceras que están presentes en la cavidad torácica. Es una lesión que es altamente mortal, con una mortalidad elevada, y que no es igual a una lesión de este tipo del lado izquierdo o en el hemitoras izquierdo que en el hemitoras derecho. También la topografía nos permite a nosotros evaluar a los pacientes. Por ejemplo, en esta visión pueden ver cómo se relaciona la superficie del tórax con diferentes elementos. Por ejemplo, nosotros podemos auscultar o ubicar lo que se llama focos de auscultación cardíaca. En este caso, nosotros estamos ubicando el foco pulmonar. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros ubicamos el segundo espacio intercostal. Ya sabemos que el ángulo de luz se le relaciona con el segundo arco costal o la segunda costilla. Y que inferior a él va a estar entonces el segundo espacio intercostal con línea paraesternal. Es decir, trazamos una línea paraesternal y a este nivel podemos ocultar este foco que corresponde entonces al foco pulmonar. Ahora, ya entrando en tema, vamos a hablar inicialmente aquí sobre la osteología de la pared torácica. El tórax, como pueden ver, tiene esa forma de jaula y que tiene esa forma y que está protegido los órganos por estas estructuras óseas, de tal forma que vean la importancia que tienen esos órganos que se encuentran prácticamente enjaulados o contenidos en la jaula torácica, por así decirlo, la caja torácica, para que ustedes entiendan la importancia de los elementos que allí contienen. Está limitado anteriormente por el esternón, lateralmente por los arcos costales, posteriormente por la columna torácica. Esta es una visión anterior, esta es una visión posterior para que vean cómo estos arcos costales, que se unen anteriormente con el esternón, posteriormente se van a unir con la columna vertebral. Existen 12 vértebras torácicas y existen 12 pares de arcos costales. Ahora, el tórax tiene una forma de embudo de cono, por así decirlo. Vean que su base es inferior y en forma de cúpula y su vértice es superior y está truncado pero abierto. Entonces, esta parte superior se conoce como apertura torácica superior, que permite el tránsito o el paso de estructura desde la cabeza o hacia la cabeza y desde los miembros superiores. La apertura torácica superior está limitada por estas estructuras que están sombreadas en verde. Tenemos que estar formada por el manubrio del esternón, el primer arco costal y la primera vértebra torácica. Luego tenemos la apertura torácica inferior,
que es un poco más irregular que la anterior y que esta apertura torácica inferior se encuentra cerrada por una estructura muscular que es el diafragma. Vean que su límite anterior de la apertura torácica inferior es el apéndice cifoide, seguido entonces del reborde costal, luego tenemos los arcos costales 11 y 12 y luego tenemos la vértebra de T12. Ahora, vamos a comenzar a describir el esternón. El esternón tiene tres partes. Tiene el manubrio del cuerpo, del manubrio del esternón, tiene el cuerpo del esternón y luego tenemos el apéndice cifoide. Vamos a desarticular el esternón. Ya le hemos desarticulado, pueden ver que en él predomina la longitud en relación a sus otras dimensiones y que es un hueso de poco espesor, que carece de un canal medular. Sin embargo, en su interior contiene hueso esponjoso y que es importante porque aquí constituye uno de los sitios para la toma de muestra de médula ósea, ya sea con fines, para hacer fines diagnósticos o fines terapéuticos. Entonces, tenemos aquí el manubrio del esternón, el cuerpo del esternón y el apéndice cifoide. El manubrio del esternón presenta en su parte superior esta escotadura que se llama escotadura supraesternal o escotadura yugular. A su vez también presenta esta otra escotadura que es para que se articule con la clavícula. Tiene otra escotadura que es para el primer arco costal y tiene una hemicarilla. Una hemicarilla para el segundo arco costal que se complementa con la otra hemicarilla del cuerpo del esternón. Inferiormente, el manubrio del esternón se va a articular entonces con el cuerpo del esternón mediante esta articulación que es la articulación manubrio-esternal. Pueden ver también que el cuerpo del esternón se va a articular con los cartílagos costales de aquí hacia abajo, es decir, con el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta el séptimo cartílago costal. Y que en su parte inferior se une con el apéndice cifoide. El apéndice cifoide en algunos casos pueden estar bífidas, pueden tener múltiples formas. Y eso lo hace mediante esta articulación, que es la articulación cifoesternal. Ahora, el manubrio del esternón tiene también, o el manubrio del cuerpo y el apéndice cifoide tiene también puntos importantes de referencia anatómica. Tenemos que el manubrio del esternón, en su parte superior, donde está la escotadura supraesternal, generalmente se relaciona con el cuerpo o con la vértebra de T3. Es decir, si yo trazo una línea horizontal desde aquí hasta allá atrás, se va a relacionar con el cuerpo de T3. Ahora, esto varía si el paciente está en una posición neutra o si el paciente hace una inspiración profunda o hace una expiración. ¿Por qué? Porque cuando nos realizamos una inspiración profunda, los diámetros del tórax aumentan, se eleva el tórax y esta apertura torácica que estaba inclinada comienza a horizontalizarse, de tal forma que asciende el tórax y ya no se relaciona con T3 durante la expiración profunda, sino que asciende un espacio y se relaciona con T2. Cuando se hace una expiración profunda, el tórax desciende y se vuelve a presentar aquí esta oblicuidad de la apertura torácica inferior. Esto desciende y ya no se va a relacionar con T3, sino con T4. De igual forma, el ángulo de manubrio external o ángulo de Lewis también se relaciona generalmente con T4 o T5, igual que la articulación cifoesternal que se relaciona con T10 o T11 y en algunos casos con el disco intervertebral T10, T11. Ahora vamos a hablar sobre los arcos costales. Los arcos costales son huesos que se caracterizan porque son huesos largos de una forma en forma de C, pero que tiene un ángulo de torsión. Es decir, si ustedes lo ponen sobre una superficie lisa, ellos no contactan completamente esa superficie, ya que tiene un ángulo de torsión, y los dividimos en tres grandes grupos. Las primeras son las costillas verdaderas, que van desde el primer hasta el séptimo arco costal. Son costillas verdaderas porque ellas se unen directamente al esternón. Cada arco costal tiene dos porciones, una porción cartilaginosa y una porción ósea. Luego tenemos las costillas falsas. Las costillas falsas son aquellas que no se unen directamente al esternón, sino que a través de su porción cartilaginosa, como ven en la imagen, este es el octavo, noveno y décimo arco costal, tienen su porción cartilaginosa y vean cómo a través del cartílago ellas se unen para unirse al cartílago costal del séptimo arco costal. Y luego tenemos las costillas flotantes, que son las dos últimas, que no tienen una porción cartilaginosa y que por lo tanto ellas no se van a unir al esternón. Aparte de dividirlas de esta forma, también tenemos
lo que son los arcos costales tipo, es decir, aquellas costillas que tienen características en común, por lo que se conoce como costillas típicas o costillas tipo. Son aquellas que van desde el tercero hasta el noveno arco costal. El primer y el segundo arco costal tienen características propias de ellas, al igual que desde el décimo al doceavo arco costal. Comenzamos aquí con una visión posterior del tórax y aquí tenemos un arco costal que se ha desarticulado de acá. Esto es un arco costal tipo. ¿Cuáles son las características de los arcos costales tipo? Bueno, los arcos costales tipo tienen un extremo posterior, tienen un cuerpo y tienen un extremo anterior. En este extremo posterior podemos ver que está presente la cabeza costal, que es todo esto que está acá. Está presente el cuello costal, luego tiene un tubérculo costal que tiene una porción articular y una porción no articular. Luego aquí hay un ángulo que es el más resaltante, que es el ángulo posterolateral. Luego viene el cuerpo del arco costal y luego viene el extremo anterior. El extremo anterior tiene entonces una porción ósea y una porción cartilaginosa en los arcos costales tipo. Ahora, esta cabeza costal presenta aquí, pueden ver que hay una carilla articular. Entonces, esta es la carilla articular superior, esta es la carilla articular inferior. Entre ellas dos emerge una cresta que se llama cresta interarticular. A su vez pueden ver entonces que el tubérculo costal presenta una faceta articular del tubérculo costal y que acá se ubica el tubérculo costal, pero su porción no articular. Luego pueden ver entonces que en el cuerpo o en el resto de lo que es el arco costal, en su parte inferior presenta un surco o un canal que se llama canal costal. Ahora, esta cabeza costal se va a articular con las vértebras torácicas. Vean que hay dos carillas. ¿Qué significa? Que un arco costal se articula con dos vértebras al mismo tiempo. Entonces, la carilla articular inferior es la de mayor tamaño. Por lo tanto, es la que se va a articular con la vértebra correspondiente. Y la carilla articular superior es de menor tamaño y es la que se va a articular con la vértebra suprayacente o vértebra superior. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si esto es el séptimo arco costal, la carilla inferior articular se va a articular entonces con la séptima vértebra torácica, mientras que la superior se va a articular con la sexta vértebra torácica, como ven aquí en la imagen. Entonces, el séptimo arco costal se articula con su vértebra torácica correspondiente, que es la séptima, mediante esta carilla. Ahora, ya les comenté que aquí hay un surco, que se llama el surco o el canal costal. A través de ese surco o ese canal costal se va a ubicar lo que se conoce como el paquete neurovascular intercostal. Ese paquete está formado por una vena, una arteria y un nervio intercostal. Y forma un acrónimo que es VAM. ¿Qué significa eso? Que en la parte superior tenemos la vena, en rojo tenemos la arteria y en amarillo tenemos entonces el nervio. No se les olvide que esto lo vamos a ver nuevamente más adelante. Vamos a hablar ahora sobre las características de los arcos costales con características especiales. En este caso, el primer y el segundo arco costal, primero y segundo arco costal, que tienen características específicas. Vean que estos arcos costales son muy diferentes a los anteriores. Primero, que el primer arco costal es muy cortico. El segundo arco costal es de menor tamaño. El primer arco costal tiene esa forma de ser prácticamente, y el primer arco costal tiene una cara superior y una cara inferior, mientras que los arcos costales tipo tienen es una cara lateral y una cara medial. A su vez, el primer arco costal y el segundo arco costal tienen un borde medial y un borde medial y borde lateral, mientras que los arcos costales tipo tienen es un borde superior y un borde inferior. Ahora, en la cara superior del primer arco costal, pueden ver que hay una serie de impresiones, de depresiones y elevaciones. Se encuentra entonces la inserción del músculo subclavio, que ya se habló en la cintura escapular. Se encuentra una elevación que se llama tubérculo de Lifran o tubérculo escalénico, y que anterior a él hay un surco por donde pasa una vena que es la vena subclavia. Posterior a él se encuentra otro surco por donde pasa la arteria subclavia. Más posterior a él tenemos entonces la inserción o el origen del músculo escaleno medio, y aquí lateral tenemos una de las digitaciones del músculo serrato anterior. Ahora, en el segundo arco costal, en su cara superior, está entonces uno de los puntos de inserción del músculo serrato anterior, de sus digitaciones, y también del músculo escaleno posterior.
Ahora, las otras arcocostales con características especiales son entonces estas que están acá, el décimo, undécimo y doceavo. Esta es una visión posterior del tórax. Vean qué característica especial o particular tiene el décimo arco costal que lo diferencia de las arcos costales tipo, bueno, que el décimo arco costal, a diferencia de estas, se articula con una sola vértebra, que es la vértebra de T10. T11 y T12 son igual, también se van a articular con una sola vértebra. Perdón, el undécimo y el doceavo arco costal se van a articular con una sola vértebra, con la vértebra de T11 y con la vértebra de T12. Al igual como pasa con el primer arco costal. El primer arco costal también se va a articular con un solo cuerpo vertebral. Entonces, apréndanse lo siguiente. Los siguientes arcos costales se articulan solamente con un cuerpo vertebral. Es decir, el primer arco costal, el décimo arco costal, el undécimo y el doceavo. ¿Qué otra característica particular tiene el undécimo y el doceavo arco costal que lo diferencian de la décima costilla y del resto de las costillas tipo? Bueno, que ellas, el undécimo y el doceavo, carecen generalmente de la carilla articular para la apófisis transversa. Esto que está acá. Normalmente no están presentes la carilla articular para la apófisis transversa porque normalmente no se articulan con ellas. A su vez, pueden ver que el undécimo arco costal, el surco costal, está poco marcado y en el doceavo está casi nulo o ausente. Como son las dos costillas flotantes, entonces ellas carecen de ese cartílago costal que los une al esternón. Y por supuesto, el doceavo arco costal es el de menor longitud. Ella se relacionó anteriormente con los riñones, por lo tanto, su longitud es importante al momento de decidir un abordaje para una cirugía a nivel de la región de los riñones. Estos fueron los arcos costales que se extrajo Talía con la finalidad, o que se hizo recesión Talía con la finalidad de mejorar su apariencia física. Ahora vamos a hacer entonces un break, vayan de una vuelta, descansen 5 minutos y vuelven y continúan nuevamente con la clase. Ahora, vamos a hablar sobre la columna vertebral. La columna vertebral es esa estructura ósea que actúa como una especie de mástil, que se encarga de sostener y de transmitir la carga desde la parte superior o cefálica hasta la parte inferior o caudal o podálica hacia los pies. Entonces, la columna vertebral tiene varias regiones. La parte superior se llama columna cervical. La columna vertebral tiene varias regiones. La superior es la columna cervical. Y vean que ella se encarga de llevar la carga del cráneo o de la cabeza y lo transmite entonces hacia el resto de la columna. Luego tenemos la columna torácica que recibe entonces la carga proveniente de los miembros superiores y que recibe también la carga de la columna cervical. Luego tenemos la columna o la porción lumbar que se encarga entonces de recibir esa carga de la columna torácica, de la columna cervical y por supuesto de los miembros superiores. Por eso es que a medida que nosotros vamos descendiendo, cada vértebra, a medida que se desciende, tiene que soportar una mayor carga. Eso hace que las vértebras inferiores sean de mayor tamaño que las superiores. Y luego estas fuerzas o estas cargas se transmiten a través de la pelvis a las extremidades inferiores. Ahora, tenemos varias visiones de la columna vertebral. Hay una visión anterior, una visión lateral y una visión posterior. En la visión anterior-posterior, la columna vertebral debe ser completamente lineal. Completamente lineal. No debe haber curvas hacia ningún lado. En la visión lateral, la columna sí presenta varias curvas. Es decir, en realidad presenta 4 curvas relacionadas con cada uno de los segmentos de la columna vertebral. Por lo tanto, vamos a ver que la columna vertebral tiene un segmento cervical, es este que está acá, un segmento torácico, este que está acá, un segmento lumbar, uno sacro y el más caudal de todos es el coxillo, este que está aquí pequeñito. La porción cervical está formada por 7 vértebras, el torácico por 12 vértebras, al igual como existen 12 pares de arcocostales. A nivel lumbar hay 5 vértebras, a nivel sacro hay de 4 a 5 vértebras y a nivel del coxis hay de 3 a 4 vértebras. Vean que el sacro y el coxis son diferentes al resto de la columna, ya que el sacro resulta de la fusión de 4 a 5 vértebras, mientras que el coxis resulta de la fusión de 3 a 4 vértebras.
Ahora vean que cada segmento tiene unas curvas que se llaman lordosis y que se llaman cifosis. La lordosis se caracterizan porque son aquellas que tienen una convexidad anterior. ¿Y cuáles son las curvas lordóticas? La cervical y la lumbar. Mientras que la cifosis son las que tienen una convexidad posterior. ¿Cuáles son los segmentos cifóticos? El torácico y el sacro. No vayan a confundir, como dice algunos libros por ahí, que cifosis es una patología. No. La cifosis es una curva. Cuando esa curva está exagerada o está aumentada, se conoce como hipercifosis, que es cuando las personas están jorobaditas. Y cuando esas curvas están disminuidas, se llama hipocifosis. Igual pasa con la parte lumbar, hiperlordosis o hipolordosis. Aquí tenemos entonces una visión posterior de una pacientica que presenta una desviación de su columna, pero aquí la vemos solamente en el plano frontal o coronal. En muchos libros van a ver que esto se denomina escoliosis, y es verdad, es una escoliosis. Pero la escoliosis no es solamente una deformidad en el plano coronal, no. La escoliosis se define como una deformidad tridimensional, es decir, que afecta los tres planos, afecta en el plano frontal o coronal, afecta el plano sagital, porque el paciente puede tener un aumento de la cifosis torácica o una disminución del mismo, que conlleva lo que se llama espalda plana, y a su vez el tercer plano es el axial, que también está afectado. Entonces vean que la escoliosis es una deformidad tridimensional en donde el ángulo de la curva mayor, en este caso este que está acá, tiene una angulación mayor a 10 grados. Entonces no vayan a confundir los términos de escoliosis ni de cifosis con lo que lean ustedes por ahí en los libros. Vamos a hablar ahora sobre las vértebras típicas. Las vértebras típicas de la región cervical, torácica y lumbar tienen características en común. ¿Cómo cuáles? Bueno, que todas ellas tienen un cuerpo vertebral y tienen un arco vertebral o arco posterior. El cuerpo se ubica anterior y el arco se ubica posterior, como pueden ver en la imagen. Ahora, este cuerpo vertebral, vean que tiene un diámetro anteroposterior, tiene una anchura y a su vez ella se va a unir con el arco vertebral mediante unas estructuras que se llaman pedículos. Son dos pedículos. Y esos pedículos se dirigen posteriormente a nivel de una masa ósea, de donde van a emerger varias apófisis. Las que se dirigen superiormente son dos y son las apófisis articulares superiores, tanto a la derecha como la izquierda. Y las que se dirigen inferiormente son las apófisis articulares inferiores. Hacia los laterales tenemos entonces la apófisis transversa, y hacia medial hay una expansión ósea que conforman las láminas que se unen en la línea media y forman entonces la apófisis espinosa. Vean también que los pedículos presentan una escotadura, que es una escotadura vertebral inferior y una escotadura vertebral superior. Vean que la inferior es más profunda que la superior y esta se va a unir con la escotadura superior de la vértebra inferior para formar un agujero aquí que se llama agujero intervertebral o de conjunción. Estas son las características que tienen todas las vértebras en común. Ahora, hay características propias de cada región. Es decir, hay características propias de la región cervical, de la región torácica y de la región lumbar. En el día de hoy vamos a hablar sobre las características propias de las vértebras típicas. En este caso, las vértebras típicas, que son aquellas que tienen características propias o comunes, son aquellas que van desde T2 hasta T9. Luego tenemos las vértebras de transición. Las vértebras de transición son aquellas vértebras que pueden tener características de una región o de otra. Por ejemplo, T1. T1 tiene características de vértebras torácicas, pero también tiene algunas características de la región cervical. Otras de las vértebras de transición son T10, T11, T12. Y recuerden lo siguiente, uno de los segmentos menos móviles de la columna vertebral es la región torácica. La región o la porción cervical es el segmento más móvil de la columna vertebral. Ahora vamos a hablar sobre las características propias de las vértebras de la región torácica. Las vértebras típicas, como ya les mencioné, son las que van desde T2 hasta T9. Se caracterizan porque su cuerpo vertebral tiene forma reniforme, es decir, tiene forma de riñón. A su vez, el diámetro anteroposterior y su anchura son parecidos. Ellos presentan unos pedículos que son cortos y un poquito altos. Y a su vez sus láminas son de forma cuadrilátera.
La apófisis espinosa de las vértebras torácicas típicas suelen ser apófisis espinosas largas que están inclinadas y vean que es una apófisis espinosa única, es decir, no son apófisis bífidas que están divididas en dos. El agujero que está acá se conoce como agujero vertebral. A través del agujero vertebral pasa la médula espinal y el conjunto de unión de los agujeros vertebrales uno con otro forma un conducto que se llama conducto raquídeo. Este agujero vertebral tiene en la porción torácica forma triangular y vea que está delimitado anteriormente por el cuerpo vertebral, lateralmente por los pedículos y posteriormente por las láminas. Las facetas, como les comenté, hay una apófisis articular superior, una apófisis articular inferior. Ambas se unen con las apófisis facetarias respectivas, forman una articulación que se llama articulación ciboapofisaria o facetaria. Y ellas pueden ver que están dispuestas en este plano, que es el plano frontal o coronal. Ahora, las vértebras típicas, adicionalmente, tienen otras características. Vean que aquí presentan el punto de unión del pedículo con el cuerpo vertebral, las fositas costal superior y fosita costal inferior, que son las que se van a articular con el arco costal respectivo. Si esta es la vértebra de T9, por ejemplo, la fosita articular superior de T9 se va a articular con el arco costal noveno. Esta es la fosita articular inferior de T9, entonces ella se va a articular con el décimo arco costal. En la apófisis transversa, que pueden ver que las apófisis transversas son largas, que están dispuestas lateralmente y hacia atrás, ellas presentan aquí una carilla, que es la fosita costal o carilla articular de la apófisis transversa. Esa carilla de la apófisis transversa también se va a articular con un arco costal, es decir, con el arco costal del nivel correspondiente. Si esta es la novena vértebra, esta fosita articular de la apófisis transversa se va a articular con el noveno arco costal. Esta es una visión superior para que vean ustedes cómo el cuerpo vertebral o la vértebra en general torácica se articula con los arcos costales y se articulan en dos puntos, a nivel del cuerpo vertebral y a nivel de las apófisis transversas. Pero esta es una vértebra tipo. Ahora, las vértebras de transición tienen características propias de una región y de otra. Tenemos que están las de T1, T10 a T12. Vean una visión superior del cuerpo vertebral, una visión lateral de T6 y una visión lateral de T12. Vean entonces cómo va variando la disposición de las fositas articulares. Por ejemplo, en T6 tenemos dos carillas o dos fosas costales articular superior e inferior. En T12 no. En T12 tenemos una sola fosa articular costal y a su vez se localiza en la parte lateral del pedículo. Vean cómo cambia el cuerpo, en donde aquí es de las dimensiones anteroposteriores y su ancho son prácticamente semejantes. Aquí no, a medida que vamos descendiendo en las vértebras va predominando la anchura. Vean también la disposición de las apófisis articulares que aquí están en el plano frontal o coronal, aquí se van disponiendo en el plano sagital. Las apófisis transversas aquí son más largas, aquí las apófisis transversas se van haciendo más cortas. Las apófisis espinosas igualmente son más largas a nivel de las tipos e inclinadas, aquí se van haciendo más cortas, se van horizontalizando. Ahora, vamos a hablar sobre la característica de la primera vértebra torácica. La primera vértebra torácica es esta, es una vértebra de transición entre el segmento cervical y el segmento torácico. ¿Qué característica tiene ella? Bueno, que ella presenta una carilla articular para el primer arco costal, es decir, presenta una fosa costal o una carilla costal superior para el primer arco costal. Presenta también una hemicarilla pequeñita para el segundo arco costal. ¿Qué otra característica tiene ella? Su apófisis espinosa. Su apófisis espinosa es una apófisis espinosa que está dispuesta horizontalmente, no como el resto de las apófisis espinosas a nivel de la columna torácica, que vean que están en forma inclinada y que se montan una sobre otra a forma de teja, o eso también se conoce como imbrincadas. Luego tenemos las vértebras de transición de T10 a T12. ¿Qué característica especial tiene T10? Bueno, que T10 solamente tiene una carilla articular costal para la vértebra correspondiente. Es decir, T10 se articula con un solo par de arcos costales correspondientes. Al igual pasa con T12 y T12, que también tienen entonces un par de fosita articular
para los respectivos arcos costales. ¿Qué diferencia ahora T10 de T11 y T12? Bueno, que T11 y T12 carecen de esta fosita que está acá. Esta es la fosita o la carilla articular de la apófisis transversa, la cual está presente en T10, pero está ausente en T11 y está ausente en T12. A su vez, T11 tiene una apófisis espinosa horizontal, al igual como pasa con T12. Sin embargo, la de T12, aparte que está dispuesta horizontal, ella es corta y su articulación facetaria que estaba dispuesta en el plano frontal o coronal se va ubicando en el plano sagital. Vean una visión superior de la vértebra de T6, una visión superior de la vértebra de T12, todo lo que le acabo de mencionar. Cómo cambia la forma del cuerpo, cómo predomina el ancho en relación al diámetro anteroposterior, cómo cambia el agujero vertebral, que aquí es de forma circular y es más estrecho, aquí es de forma triangular y es más ancho. Vean que las apófisis espinosas aquí son más largas, aquí son más cortas, los pedículos son más cortos y delgados, aquí los pedículos son de mayor dimensión, de mayor diámetro. Estas apófisis articulares están dispuestas en el plano sagital, mientras que estas están dispuestas en el plano frontal. Aquí están presentes las fositas de la carilla articular costal de la apófisis transversa. Aquí están ausentes esas carillas y las apófisis transversas son más cortas que la de este nivel. Ahora vamos a hablar sobre las articulaciones. La pared torácica presenta múltiples articulaciones. Pueden ver que el cuerpo vertebral, o mejor dicho, la vértebra se articula con un par de costillas y que lo hace a través de esta articulación que es la cabeza costal vértebra, lo hace también a través de la articulación costotransversa. Otras articulaciones son las articulaciones condrocostales, es decir, entre el cartílago costal y la porción ósea del arco costal, se conoce como condrocostal. La otra articulación es la articulación esternocostal, entre el esternón y el arco costal. También se conoce como articulación esternocondral. También tenemos la manubrio external, que es donde está el ángulo de Lewis, que es eso que ustedes se palpan en la parte anterior del tórax, que hay una elevación. Esa elevación es el ángulo de Lewis. Y es una sínfisis, una sincondrosis. Y luego tenemos la manubrio, el externo, la cifoesternal, que es esta que está acá, que también es una especie de sínfisis, que es entre el cuerpo y el apéndice cifoides. Y están las articulaciones intercostales, también conocidas como intercondrales, porque es entre la porción cartilaginosa de los arcos costales. Vamos a describir entonces los medios de unión de la articulación cabeza costal vértebra. Como ya les comenté, cada arco costal tipo se va a articular entonces con dos vértebras y lo hace a través de una articulación cuya superficie es plana, por lo tanto es una artrodia. Ella está unida o está estabilizada mediante este ligamento que ven acá, que es el ligamento radiado de la cabeza costal. El ligamento posterior casi no lo vemos. Y el ligamento intraarticular, para poder verlo, debemos de resecar el ligamento radiado de la cabeza de la costilla y debemos resecar la cápsula articular para ver este ligamento, que es el ligamento intraarticular, que se extiende desde la cresta interarticular hasta la porción lateral de esto que está aquí, de esto que está aquí, de esto que está aquí, que es el disco intervertebral. Ahora están las articulaciones costotransversas, es decir, entre la apófisis transversa y el arco costal. Esa articulación que está aquí es una articulación tipo trocoide. Ya ustedes recuerdan cuáles son las articulaciones tipo trocoides y que están estabilizadas por varios ligamentos. Tenemos aquí entonces el ligamento costotransverso superior, que se extiende del borde superior del arco costal hasta el borde inferior de la apófisis transversa superior. Entonces, este es el ligamento costotransverso superior. Tenemos el ligamento costotransverso inferior, que no lo vemos en la imagen. Tenemos el ligamento costotransverso lateral, que va desde el vértice de la apófisis transversa hasta el arco costal, y es el ligamento costotransverso lateral, este que está acá. Luego tenemos el ligamento costotransverso, que es este ligamento que está aquí, y tenemos este otro ligamento, que es el ligamento intertransverso. Esta es una visión posterior de la columna para que visualicen mejor esos ligamentos que les acabo de mencionar y también para que vean la forma de las láminas. Esto que está acá son las láminas, que tienen una forma cuadrilátera. Pueden ver que las apófisis espinosas son largas y están montadas una sobre otra a forma de teja. Aparte de esos ligamentos que estabilizan estas articulaciones,
también tenemos un ligamento que va de una apófisis espinosa a la otra y por lo tanto se llama el ligamento interespinoso. Él está profundo a este ligamento que ven acá a simple vista, que es el ligamento supraespinoso. A su vez, de una lámina a otra se extiende este ligamento que es de color amarillo, por lo que se llama ligamento amarillo o ligamento flavo. Y existe en ocasiones un pequeño ligamento que se extiende desde el arco costal hasta la lámina y que se llama ligamento costolaminar. Las articulaciones esternocostales, como les mencioné, prácticamente son las articulaciones que se forman entre el octavo, noveno y décimo arco costal y que se unen al séptimo arco costal para unirse entonces al esternón. Esta articulación, que es la articulación externo-costal, entre el esternón y el arco costal o esternocondral, está estabilizado por los ligamentos radiado anterior y ligamentos radiado posterior, y en su interior presenta un ligamento esternocostal interarticular que ayuda a reforzar esta articulación también. Otras articulaciones que también ya se las mencioné es la articulación externoclavicular, que no se la voy solamente se las voy a mencionar porque ya se discutió en cintura escapular. Está también la articulación manubrio-esternal y está la articulación cifoesternal. Ahora, ya hablamos sobre todas ellas, nos queda una sola articulación que es el disco intervertebral. El disco intervertebral es ese disco que ya les he mencionado, que está presente entre un cuerpo vertebral y otro, y que está constituido por tres elementos. Está conformado por un anillo fibroso que está en la periferia, ¿verdad? A su alrededor, y en el centro presenta un núcleo pulposo, gelatinoso, y en su parte superior presenta lo que se llama platillo terminal superior y el platillo terminal inferior. Todos estos son los elementos que conforman o que forman parte del disco intervertebral. Pueden ver que el anillo fibroso que está en la periferia, presenta entonces unas folias, así como la cebolla que ustedes la cortan y presenta varias capas. De igual forma pasa con el disco intervertebral, presenta varias folias y dentro de estas folias existen lo que se llaman lamelas, que son las lamelas del anillo fibroso. Y que si vamos hacia el centro, se encuentra entonces ese núcleo pulposo que es gelatinoso. El anillo fibroso contiene colágeno tipo 1, mientras que el núcleo pulposo tiene colágeno tipo 2. Vean que el disco intervertebral a nivel torácico, porque estamos hablando de la porción torácica de la columna vertebral, tiene un espesor de 5 milímetros y que la proporción o la relación disco-cuerpo es 1 a 5. ¿Qué significa? Que la altura del disco intervertebral representa una quinta parte del cuerpo vertebral. Ahora, si ustedes recuerdan, uno de los principios de anatomía anatómicos es el principio de la minimalidad. ¿Qué significa? Que las estructuras presentan, o los órganos presentan estructuras mínimas que tienen la capacidad de cumplir con la función macro de esa estructura. Por ejemplo, en la columna vertebral, la unidad funcional se conoce como complejo triarticular o segmento de moción. Ese complejo triarticular o segmento de moción está conformado por el disco intervertebral, que es esto que está acá, y está conformado por las articulaciones facetarias, tanto derecha como izquierda. Esto es un corte sagital de ambas vértebras para que ustedes visualicen entonces el complejo triarticular o la unidad funcional. Vean que también está reforzado por un ligamento que está presente en toda la columna vertebral, que es el ligamento longitudinal anterior, el ligamento longitudinal posterior. Aquí pueden ver el agujero intervertebral o agujero de conjunción, donde van a salir los nervios raquídeos y el ganglio dorsal, y vean que está limitado por la escotadura inferior del pedículo superior, por la escotadura superior del pedículo inferior. Anteriormente está el disco intervertebral junto con el ligamento, posteriormente está limitado por el ligamento amarillo y la cápsula de la articulación ciboapoficiaria, que está por acá también. Vean aquí la apófisis espinosa y vean los ligamentos que les comenté. El que va de una apófisis espinosa a otra es el ligamento interespinoso y el que está más superficial es el ligamento supraespinoso. Aquí pueden ver entonces cómo salen o pasan a través del agujero intervertebral o agujero de conjunción los nervios raquídeos junto con los vasos raquídeos, etc. Aquí hemos hecho un corte y se ha magnificado para que vean mejor, muchachos, los límites, para que vean la relación del disco intervertebral con los nervios raquídeos, con la articulación o la cápsula de articulación facetaria, el ligamento amarillo y la escotadura de los pedículos, que delimita entonces este agujero intervertebral.
¿Por qué es importante esto? Bueno, porque hay pacientes que presentan lo que comúnmente llaman por allí hernia discal, pero en realidad es una protrusión o una extrusión discal. Cuando el núcleo que está dentro se sale, produce la compresión del nervio y es cuando el paciente comienza a presentar síntomas de compresión radicular. Han oído entonces que hay pacientes que tienen ciática o que tienen lumbociática. Una de las causas es esto, pero a nivel lumbar. Esta es una imagen o una visión superior. Ya casi estamos por terminar. Falta esta diapositiva y terminamos, muchachos. Y pueden ver entonces que tenemos aquí el núcleo pulposo y el anillo fibroso. Es como un bubalú. El bubalú es un chicle de mi época, no sé si ustedes lo conocen, que tiene en su centro un líquido y que está revestido por fuera por una porción más sólida que es el chicle. Entonces, cuando la parte de afuera o la sólida se rompe, que sería el anillo fibroso, al romperse sale el contenido de su interior y ese contenido es lo que produce la compresión, en este caso, a nivel del agujero intervertebral. Esta hernia que está saliendo acá, que es una hernia posterolateral, puede salir aquí y puede comprimir el nervio que emerge por este agujero intervertebral o puede salir por aquí y comprimir directamente la médula espinal. Y aquí es cuando se generan entonces los síntomas de la compresión radicular. También tenga presente lo siguiente, que a nivel de las vértebras torácicas y de las vértebras lumbares, el nervio que va a salir a través del agujero intervertebral es el nervio que está por debajo de la vértebra correspondiente. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, vamos a suponer un caso hipotético, que esta es la vértebra T6 y esta es la vértebra T7. El nervio que va a salir entre el agujero intervertebral T6 y T7 va a ser el nervio de T6. El que sale por debajo de T7 va a ser el nervio de T7, pero esto es a nivel torácico y a nivel lumbar. Y bueno, muchachos, ya para concluir, tenemos que la topografía torácica tiene una gran relevancia clínica para la ubicación de los diferentes órganos localizados en el tórax, como ya vieron. La pared torácica está limitada por el esternón anteriormente, lateralmente por los arcos costales y posteriormente por la columna torácica. Existen 12 arcos costales que los dividimos en aquellos con características típicas y otras con elementos particulares. Y la columna torácica, recuerden esto, es menos móvil que el segmento cervical y el segmento lumbar. Recuerden dejar sus dudas a través del foro de Moodle. Y aquí está la bibliografía sugerida y la bibliografía para el Atlas. Muchas gracias por su atención. Tenemos pendiente el segundo apartado.